Trabajar a fondo permite aprender rápidamente cosas difíciles. Que tu mente funcione como una lupa. Gracias a los rayos convergentes de la atención, que tu alma tienda hacia aquello que has escogido como idea dominante y totalmente absorbente. Este consejo proviene de Antonín Dalmace Certilanges, un religioso dominico, profesor de filosofía moral, quien escribió durante la primera parte del siglo XX un libro poco voluminoso pero muy importante titulado La vida intelectual. Certilanges escribió esta obra a modo de guía para el desarrollo y la profundización de la mente, dirigida a las personas llamadas a ganarse la vida trabajando en el mundo de las ideas. En esta obra, el autor reconoce la necesidad de domar material complicado y contribuye a prepararlo a usted para este desafío. Por esta razón, su libro es útil para la búsqueda que nos lleva a comprender cómo dominar rápidamente las habilidades cognitivas difíciles. Para entender el consejo de Certilanges, volvamos a su cita. En este pasaje de la vida intelectual, el autor sostiene que para comprender el campo que nos interesa es necesario abordar sistemáticamente los temas relevantes para que los rayos convergentes de la atención nos lleven a descubrir la verdad latente que hay en cada asunto. En otras palabras, nos enseña que para aprender se requiere de una intensa concentración. Se trata de una idea vanguardista para su época. En las reflexiones que, en los años 20, se llevó a cabo Certilanges sobre la mente, hizo un descubrimiento sobre el dominio de tareas cognitivamente exigentes, que la academia tardaría 7 decenios más en formalizar. Esta labor de formalización comenzó en serio en los años 70, cuando una rama de la psicología llamada psicología del desempeño empezó a investigar sistemáticamente para determinar qué distingue a los expertos en diversos campos de los demás. A comienzos de los años 90, K. Anders Ericsson, profesor de la Florida State University, junto a estos hilos y produjo una sola respuesta, coherente con otras investigaciones en curso, a la que le dio el ingenioso nombre de práctica deliberada. Ericsson abre su ensayo pionero sobre el tema con una afirmación impactante. Negamos que estas diferencias entre los expertos y los adultos normales sean inmutables. Por el contrario, afirmamos que las diferencias entre los expertos y el adulto normal son reflejo de toda una vida dedicada al esfuerzo deliberado por mejorar el desempeño en un campo específico. A la cultura estadounidense le encanta la trama del muchacho pródigo. Recordemos la famosa frase del personaje caracterizado por Matt Damon en Busca del Destino: "No te imaginas lo fácil que es para mí", cuando efectúa una prueba que era un obstáculo para los mejores matemáticos del mundo. La línea de investigación que promueve Ericsson, y que hoy en día goza de amplia aceptación con ciertas reservas, desestabiliza estos mitos. Para dominar una tarea cognitivamente exigente se requiere esta forma específica de práctica, con unas pocas excepciones relacionadas con el talento natural. También, en este punto, Certilanges parece haberse adelantado a su tiempo, y afirma en La vida intelectual: los genios mismos solo pudieron volverse grandes gracias a la aplicación de toda su fuerza en el punto donde habían decidido demostrar su capacidad. Ericsson no lo habría dicho mejor. Así, llegamos a la siguiente interrogante: ¿qué se necesita para la práctica deliberada? Sus componentes esenciales suelen identificarse de manera 1. Nuestra atención se concentra firmemente en la destreza específica que estamos tratando de mejorar o en la idea que buscamos dominar. 2. Recibimos retroalimentación para corregir nuestra visión y mantener la atención exactamente en el punto en donde es más productiva. El primer componente es de particular importancia para nuestra discusión, pues pone el énfasis en el hecho de que la práctica deliberada no puede existir simultáneamente con la distracción y que, por el contrario,
requiere de una concentración sin interrupciones. Como subraya Erikson, la atención dispersa es prácticamente la antítesis de la atención concentrada, que se requiere en la práctica deliberada. El énfasis es mío. Como psicólogos, ni a Erikson ni a otros investigadores en este campo les interesa averiguar por qué la práctica deliberada funciona. Simplemente la identifican como un comportamiento eficaz. Sin embargo, durante las décadas que han transcurrido después de la publicación de los primeros artículos de Erikson sobre el tema, los neurocientíficos han venido explorando los mecanismos físicos presentes en el mejoramiento del desempeño de las personas en las tareas difíciles. Como lo señala el periodista Daniel Coyle en su libro del 2009, The Talent Code, estos científicos creen que la respuesta está relacionada con la mielina, una capa de tejido graso que envuelve las terminaciones nerviosas y funciona como aislante, que les permite a las células actuar más rápido y de forma más eficiente. Para comprender el papel de la mielina en el mejoramiento, es necesario recordar que las destrezas, ya sean intelectuales o físicas, se reducen a circuitos cerebrales. Esta nueva ciencia del desempeño sostiene que las personas mejoramos en una destreza a medida que desarrollamos más mielina en las neuronas relevantes, lo que hace que el circuito correspondiente actúe más eficazmente, haciendo menos esfuerzos. Destacarse en algo equivale a tener buenos niveles de mielina. Este concepto es importante pues constituye el fundamento neurológico de la eficacia de la práctica deliberada. Al concentrarnos intensamente en una destreza específica, obligamos al circuito relevante a actuar una y otra vez de manera aislada. El uso repetitivo de un circuito específico pone en funcionamiento unas células llamadas oligodendrocitos, que forman las capas de mielina alrededor de las neuronas de los circuitos, lo cual afianza eficazmente la destreza en cuestión. Por lo tanto, es importante concentrarse intensamente en determinada tarea y evitar las distracciones, porque esta es la única manera de aislar el circuito neurológico relevante, de tal manera que se produzcan los niveles de mielinización suficientes. Por el contrario, si tratamos de aprender una nueva destreza compleja, por ejemplo, gestión de base de datos de SQL, en un estado de baja concentración, tal vez usted tiene abierto el Facebook, estaremos poniendo a actuar demasiados circuitos de manera simultánea y aleatoria para aislar el grupo de neuronas que de verdad queremos fortalecer. En el siglo transcurrido, desde que Antonín Dalmace Sertilanges escribió sobre el uso de la memoria como una lupa para concentrar los rayos de la atención, hemos pasado de esta elevada metáfora a una explicación menos poética expresada en función de los oligodendrocitos. Sin embargo, esta secuencia del pensamiento sobre el pensamiento apunta a una conclusión inevitable. Para aprender rápidamente cosas difíciles es necesario concentrarse intensamente sin distracciones. Dicho de otro modo, aprender requiere trabajar a fondo. Si usted se siente cómodo con la profundidad, se sentirá cómodo dominando los sistemas y destrezas cada vez más complejos que se necesitan para prosperar en nuestra economía. Si, por el contrario, usted sigue siendo una de las muchas personas para las que la profundidad es incómoda y la distracción es constante, no espere que estos sistemas y destrezas se les den fácilmente. Trabajar a fondo permite producir a un nivel superior. Adam Grant produce a un nivel superior. Cuando conocí a Grant en 2013, era profesor vitalicio en la Escuela de Negocios Wharton, en la Universidad de Pensilvania. La persona más joven en haber accedido a ese nivel. Un año después, cuando comencé a escribir este capítulo y empezaba a pensar en mi futuro, en mi propio proceso de acceso a catedrática titular, la situación de Grant había cambiado y era entonces el catedrático titular más joven de Wharton. La razón por la que Grant
avanzó tan rápido en su área académica es muy simple: produce. En 2012, Grant publicó 7 artículos, todos ellos en revistas importantes. Esta cifra es absurdamente alta para su campo de acción, en el cual los profesores tienden a trabajar solo en pequeños grupos y no cuentan con grandes equipos de estudiantes e investigadores con postdoctorado que los apoyen en sus investigaciones. En el 2013, la cifra bajó a 5. Sigue siendo absurdamente alta, aunque por debajo de los estándares recientes. Sin embargo, esta disminución en la producción de Grant puede explicarse porque en este mismo año se publicó un libro titulado Give and Take, que popularizó parte de sus investigaciones sobre las relaciones en los negocios. Sobra decir que el libro fue todo un éxito. Fue reseñado en la portada de The New York Times Magazine y se vendió muy bien. Cuando Grant fue nombrado profesor titular en el 2014, ya había escrito más de 70 artículos revisados por pares, además de sus exitosos libros. Poco después de conocer a Grant, y pensando en mi propia carrera académica, le pregunté por su actividad. Por fortuna, para mí, estaba dispuesto a compartir sus ideas sobre este asunto. De hecho, él piensa mucho sobre la mecánica de la producción en un nivel superior. Me envió, por ejemplo, varias diapositivas de PowerPoint en un taller al que asistió con otros profesores de su área de conocimiento. El evento trataba sobre observaciones basadas en datos para producir trabajos académicos a un ritmo óptimo. Entre las diapositivas había diagramas circulares sobre la distribución del tiempo por semestre, un diagrama de flujo sobre el desarrollo de las relaciones con los coautores y una lista de lecturas sugeridas que comprendía más de 20 títulos. Estos profesores de negocio no se ajustan al cliché de los académicos abstraídos que viven perdidos en los libros y que ocasionalmente conciben una gran idea. Para ellos, la productividad es un problema científico que debe resolver de manera sistemática. Esta es una meta que Adam Grant parece haber alcanzado con todo éxito. Aunque la productividad de Grant depende de muchos factores, una idea en particular resalta en su método: realizar el trabajo intelectual difícil pero importante en segmentos largos e ininterrumpidos. Grant hace esta labor en diferentes niveles. Durante un año en particular, dicta las clases en el semestre del otoño, con lo cual puede dedicar toda su atención a la enseñanza y estar disponible para sus alumnos. Este método funciona pues Grant es actualmente el profesor mejor calificado en Wharton y el ganador de diversos premios de docencia. Al distribuir su trabajo así, Grant puede dedicarse por completo a la investigación durante la primavera y el verano, y llevar a cabo su trabajo con menos distracciones. En una escala de tiempo más reducida, Grant también distribuye ordenadamente sus actividades. En un semestre dedicado a la investigación alterna entre periodos donde mantiene la puerta de su oficina abierta a sus estudiantes y colegas y periodos en los que se aísla para concentrarse de lleno y sin distracciones en una tarea investigativa. Por lo general, divide la escritura de un artículo académico en 3 áreas diferentes: analizar la información, escribir el borrador completo y editar los documentos para publicarlo. Durante estos periodos, que duran entre 3 y 4 días cada uno, pone en su correo electrónico un mensaje de respuesta automático donde les advierte a sus corresponsales que no obtendrán una respuesta. Eso a veces confunde a mis colegas, me cuenta Grant. Me dicen, pero tú sí estás, te veo en la oficina ahora mismo. Sin embargo, para Grant es importante contar con un estricto aislamiento hasta terminar la tarea en cuestión. Intuyo que Adam no trabaja más horas que los profesores promedio de las mejores instituciones de investigación. Por regla general, se trata de un grupo proclive a trabajar en exceso. Pero
producir más que cualquier otra persona en este campo, pero sí logra producir más que cualquier otra persona en este campo. Creo que el método de repartir el trabajo en largos periodos ininterrumpidos contribuye a explicar esta paradoja. Al consolidar su trabajo en segmentos intensos y continuos, saca partido a la siguiente ley de la productividad. Trabajo de alta calidad producido igual tiempo gastado por la intensidad de la concentración. Según esta fórmula, los hábitos de Grant adquieren sentido al maximizar la intensidad cuando trabaja, maximiza los resultados que produce por unidad de tiempo gastada trabajando. No es la primera vez que he visto esta concepción de la productividad. Ya me ha llamado la atención cuando me encontraba haciendo la investigación para mi segundo libro, How to Become a Straight A Student. Cómo obtener las mejores calificaciones en los estudios. Muchos años atrás, durante aquella investigación, entrevisté a cerca de 50 estudiantes universitarios de posgrado que obtenían las más altas calificaciones en algunas de las universidades más competitivas del país. Algo que observé en estas entrevistas es que los mejores alumnos muchas veces estudiaban menos que el grupo inmediatamente inferior en los promedios ponderados de las calificaciones. Una de las explicaciones para este fenómeno es la fórmula enunciada más atrás. Los mejores estudiantes comprenden cuál es el papel que desempeña la intensidad y, por lo tanto, maximizan su concentración. De esta manera, disminuyen drásticamente el tiempo de preparación para los exámenes o la redacción de los ensayos sin disminuir la calidad de los resultados. El ejemplo de Adam Grant demuestra que esta fórmula de la intensidad no solo se aplica en el caso del promedio ponderado de las calificaciones de los estudiantes universitarios, sino que también es relevante en otras labores que son exigentes desde el punto de vista cognitivo. ¿Por qué? Encontramos una interesante explicación en un texto de Sophie Leroy, profesora de negocios de la Universidad de Minnesota, en un artículo publicado en el 2009, que lleva el curioso título de Why is it so hard to do my work? ¿Por qué me cuesta tanto hacer mi trabajo? Leroy expone un efecto llamado residuo de atención en la introducción. La profesora señala que otros investigadores han estudiado el efecto del multitasking, tratar de hacer múltiples tareas al mismo tiempo, sobre el desempeño, pero que en las modernas oficinas de trabajadores del conocimiento, cuando se llega a un nivel alto, lo más común es que las personas trabajen en múltiples proyectos de manera secuencial. La persona pasa de reunión a la otra, empieza a trabajar en un proyecto y poco después debe pasar a otro. Así es la vida en las empresas, explica Leroy. El problema que la investigadora identifica en este tipo de estrategia laboral es que al pasar de la tarea A a la tarea B, la atención de la persona no engrana inmediatamente, sino que un residuo de atención sigue pensando en la tarea original. Este residuo se vuelve especialmente denso si el trabajo que la persona hacía en la tarea A no tenía límites claros y era de baja intensidad. Sin embargo, aunque la persona termine la tarea A antes de pasar a la otra, su atención sigue estando dividida durante un rato. Leroy estudió el efecto de este residuo de atención sobre el desempeño, haciendo que los sujetos en los laboratorios cambiaran de tarea. En uno de los experimentos, por ejemplo, Leroy les pedía a los sujetos que trabajaran en unos juegos de palabras. En una prueba, interrumpía a los participantes antes de terminar y les asignaba la siguiente tarea, nada fácil, de leer currículos y tomar decisiones hipotéticas sobre la concentración de las personas. En otra prueba, dejaba que los sujetos terminaran los juegos de palabras antes de asignarles la siguiente tarea. Entre los juegos de palabras y el ejercicio de concentración, les ponía un juego de decisión lexical rápida para cuantificar el residuo que había quedado de la primera tarea. Los resultados de este y otros experimentos similares que Leroy llevó a cabo son claros.
Las personas que tienen residuos de atención tras cambiar de tarea tendrán un bajo desempeño en la tarea siguiente. Y cuanto más intenso sea el residuo, peor será el desempeño. El concepto de residuo de atención contribuye a explicar por qué la fórmula de la intensidad es cierta, y por lo tanto sirve para explicar la productividad de Grant. Al trabajar en una sola tarea difícil, por ejemplo por el tiempo prolongado, sin pasar a otra cosa, Grant minimiza el impacto negativo del residuo de atención de sus otras obligaciones. Y eso le permite maximizar el desempeño en la tarea en cuestión. En otras palabras, cuando Grant trabaja aisladamente durante varios días en la producción de un ensayo académico, lo hace a un nivel de eficiencia superior al de sus colegas, que aplican una estrategia donde hay mayores distracciones, en la cual el trabajo es objeto de varias interrupciones que aportan su cuota significativa de residuo de atención. Aunque no pueda replicar al 100% el estado de aislamiento extremo de Grant, en la segunda parte trataremos sobre diferentes estrategias de programación del tiempo para trabajar a fondo. Lo cierto es que el concepto del residuo de atención se debe tener muy presente, pues implica que el hábito común de trabajar en estado de semidistracción es potencialmente nocivo para el desempeño. Tal vez parezca inofensivo mirar la bandeja de entrada de los correos más o menos cada 10 minutos. De hecho, muchas personas justifican esta costumbre aduciendo que es mejor que dejar la ventana abierta todo el tiempo. Una práctica tonta que ya se ve muy poco. Sin embargo, Leroy considera que esta costumbre no implica una gran mejoría. Hacer una revisión rápida de los correos implica que nuestra atención debe dirigirse hacia una nueva meta. Peor aún, al ver mensajes sobre asuntos que no podemos abordar en el momento, casi siempre sucede, nos vemos obligados a volver a nuestra tarea original, dejando pendiente una segunda tarea sin concluir. El residuo de atención que deja este cambio afecta a nuestro desempeño. Cuando tomamos distancia de estas observaciones individuales, vemos cómo se forma un argumento claro. Para producir nuestro nivel superior, necesitamos trabajar durante periodos prolongados para concentrarnos completamente en una sola tarea, sin distracciones. Dicho de otro modo, el tipo de trabajo que optimiza nuestro desempeño es trabajar a fondo. Si usted no se siente cómodo con esta clase de profundidad por largos periodos de tiempo, será difícil que su desempeño llegue a altos niveles de calidad y cantidad, que son cada vez más necesarios para prosperar profesionalmente. A menos que sus talentos y destrezas superen con mucha ventaja a los de la competencia, los trabajadores profundos terminarán produciendo más que usted. ¿Y qué hay de Jack Dorsey? He demostrado por qué trabajar a fondo es la clave para desarrollar las aptitudes que se están volviendo centrales en nuestra economía. Sin embargo, antes de que aceptemos esta conclusión, debemos hacer frente a una pregunta que suele sugerir cuando abordo este tema. ¿Y qué hay de Jack Dorsey? Jack Dorsey contribuyó a fundar Twitter. Tras retirarse de sus funciones como director ejecutivo de esta compañía, lanzó la empresa de procesamiento de pagos Square. Así lo define un perfil de Forbes. Es un perturbador de marca mayor y un infractor inclinado a la reincidencia. También es una persona que no pasa mucho tiempo en estado de trabajo a fondo. Dorsey no disfruta del lujo de largos periodos de pensamiento ininterrumpido. En el momento en el que publicó el perfil de Twitter de Forbes, tenía labores administrativas en Twitter, donde siguió ejerciendo funciones como presidente de la junta directiva, y en Square, con una programación apretada diseñada para que las compañías tengan una cadena semanal predecible y que también garantiza que el tiempo y la atención de Dorsey vivan severamente fraccionados. Dorsey relata, por ejemplo, que termina un día promedio con notas de unas 30 o 40 reuniones. Por las noches revisa y filtra las notas.
En los espacios pequeños, entre todas las reuniones, pone en práctica la costumbre de estar disponible. Buena parte de mi trabajo lo hago en mesas altas sin sillas, donde cualquiera puede abordarme, dice. Puedo escuchar las conversaciones que ocurren en toda la compañía. Este estilo de trabajo no es profundo. Para usar un término de nuestra sección anterior, diré que es probable que el residuo de atención de Dorsey sea bastante denso. Con su estilo de pasar a toda carrera de una reunión a la otra y dejar que la gente lo interrumpa en los breves interludios entre ellas. Con todo, no podemos decir que el trabajo de Dorsey sea superficial, pues tal como lo definimos en la introducción, es de bajo valor y fácilmente reproducible. Lo que hace Jack Dorsey tiene un gran valor y es altamente premiado en nuestra economía. En el momento de la escritura de este capítulo, Dorsey se encontraba en el grupo de las 100.000 personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto que supera los $1.000 millones. Jack Dorsey es importante para nuestras observaciones porque es el representante perfecto de un grupo de personas que no podemos pasar por alto, los individuos que progresan sin profundidad. El título de esta sección es una pregunta: ¿y qué hay de Jack Dorsey? Que apunta a una reflexión y a una pregunta más amplia. Si trabajar a fondo es tan importante, ¿por qué hay gente distraída que tiene éxito? Para concluir este capítulo, quiero abordar la respuesta de esta gran pregunta para que no quede flotando en su mente conforme vamos avanzando y profundizando en el libro. Para comenzar, es preciso anotar que Jack Dorsey es un alto ejecutivo de una gran compañía, de hecho 2 compañías. Las personas que tienen esos cargos desempeñan un papel importante en el grupo de quienes prosperan sin profundidad. El estilo de vida de estos ejecutivos tiene fama por sus niveles de distracción. Veamos cómo responde Kerry Trainor, director ejecutivo de Vimeo, a la pregunta de cuánto tiempo puede pasar sin mirar el correo electrónico. Puedo pasar todo un sábado sin, casi todo el día, quiero decir, lo miro, pero no necesariamente respondo. Al mismo tiempo, estos ejecutivos reciben las mejores remuneraciones en la economía de los Estados Unidos y son más importantes que para estar en cualquier otro periodo de la historia. El éxito de Jack Dorsey, en el que la profundidad no es un factor determinante, es común en este nivel superior de gerencia. Una vez estipulada esta realidad, debemos tomar distancia y recordar que el valor general de la profundidad sigue intacto. ¿Por qué? Porque la necesidad de la distracción en la vida laboral de estos ejecutivos es muy específica del trabajo que realizan. Un buen director ejecutivo es, esencialmente, una máquina de toma de decisiones que es muy difícil de automatizar, a diferencia de lo que ocurre con el sistema Watson de IBM para jugar Jeopardy. Estos ejecutivos cuentan con una gran provisión de experiencias duramente aprendidas y poseen un instinto aguzado de su mercado. A lo largo del día les presentan información bajo la forma de correos electrónicos, reuniones, visitas y demás. Y ellos deben procesarla para producir una decisión. Pedirle a un director ejecutivo que pase 4 horas pensando profundamente en solo un problema es un desperdicio de sus habilidades. Es mejor contratar a 3 subalternos inteligentes para pensar profundamente sobre el problema y luego le lleven al ejecutivo sus soluciones para que éste tome una decisión final. Esta especificidad es importante porque significa que si usted es un alto ejecutivo en una compañía grande, muy probablemente no necesitará leer los consejos en las páginas que siguen. Por otra parte, también significa que no es posible extrapolar las maneras de proceder de estos ejecutivos a otros trabajos. El hecho de que Jack Dorsey valore la interrupción o Kerry Trainor
mire constantemente su correo electrónico no significa que usted tendrá el mismo éxito si sigue ese ejemplo. Estos comportamientos son característicos de sus funciones específicas como altos ejecutivos. Esta regla de especificidad debe aplicarse a contraejemplos similares que pueda